Para irnos preparando, busquen en su Biblia el capítulo 4 del Evangelio de Juan, que va a ser digamos, el texto que vamos a estudiar en esta sexta clase ya del estudio, respuestas del Señor Jesucristo. Y la lección 6 se llama Preguntas de una mujer samaritana al Señor Jesucristo. Nuestro texto a memorizar se encuentra en Juan, capítulo 4, versículo 42, que acaba de leer nuestro hermano. Entonces, ese es el texto, digamos, clave de esta lección. Y bueno, en esta lección vamos a ver la historia de encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer de Samaria, la mujer samaritana. Y los diálogos que tuvieron y pues las preguntas que ella le fue planteando al Señor y él fue contestando hasta su conversión. Entonces vamos a ver, digamos, por etapas. Primero la atención del Señor con la mujer a pesar de su origen, ya que judíos y samaritanos tenían conflictos, y la sorpresa de la mujer al escuchar al Señor, la revelación de quién era el Señor, es decir, quién era Jesucristo, la situación sentimental de la mujer y la otra comida del Señor. Bueno, Jesucristo habla de dos temas, digamos, la sed y el hambre, pero los trata de una forma espiritual, y la sorpresa de los discípulos al ver al Señor hablando con la mujer samaritana, y así como la disposición de la mujer samaritana de creer en el Señor y anunciar esta pues buena nueva a sus paisanos samaritanos. Pero primero, bueno, vamos a ponerlo en el contexto. Digamos que el Señor, Juan escribió acerca del cambio en el campo de trabajo del Señor Jesucristo. Él estaba en Judea, pero los fariseos empezaron a escuchar del éxito del ministerio de Jesús, que hacía muchos discípulos, más discípulos que Juan el Bautista, y los bautizaba por medio de sus discípulos, ya que siendo Juan siervo bautizaba por inmersión por el agua con sus propias manos, mientras que el Señor Jesucristo, siendo Señor, bautiza por el Espíritu Santo, administrando pues el símbolo externo que es el bautismo por agua, solo por medio de los discípulos. Entonces, digamos, la cantidad de personas que seguían a Jesús pues inquietó a los fariseos, que empezaron a tratar de buscar algún medio para perseguir al Señor. Entonces, estando en su primera etapa de ministerio, Jesús trató de guardar distancia de los fariseos y se fue de Judea a Galilea, pero para poder llegar a Galilea tenía que pasar por Samaria. Y aquí, bueno, en esa época, como dice Mateo 1:14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces era una situación pues peligrosa, porque en ese tiempo pues Juan había sido encarcelado, entonces Jesús corría también riesgo. Aquí vemos cómo está dividida, digamos, esa región, Judea, Samaria y Galilea. Entonces, para que se trasladara a Jesucristo de Judea a Galilea, pues tenía que pasar por Samaria. Y había, digamos, varias rutas. Generalmente los judíos tomaban la ruta más larga para no pasar por Samaria. Entonces, vemos que bueno, este conflicto que tenían los judíos con los samaritanos, pues se remontaba a épocas pasadas. Desde que el rey de Siria conquistó el reino del norte, envió al exilio a la mayoría de los judíos, pero una población se quedó ahí en lo que ahora era, en lo que en ese tiempo después fue a llamarse Samaria. Y entonces el rey de Asiria mandó gente de diferentes poblados de sus reinos a poblar esa región. Entonces ahí hubo una mezcla entre los judíos que habían quedado y la gente que vino de otras ciudades
pero que traían sus ídolos y sus costumbres paganas. Entonces, ahí hubo un conflicto, pues porque los judíos que cuando regresaron del cautiverio en Babilonia comenzaron la reconstrucción del templo y Jerusalén, pero los habitantes de Samaria se opusieron a esa obra. ¿Por qué? Porque ya están muy influenciados por las cuestiones paganas, y entonces ellos construyeron su propio templo en Gerizim y aceptaban, tenían una como mezcla y un sincretismo, aceptaban el Pentateuco revelado por Moisés, pero rechazaban todos los demás escritos del Antiguo Testamento. Entonces ahí empezó una rivalidad entre judíos y samaritanos que no se trataba. Entonces, para llegar a Galilea, pues los de Judea a Galilea, los judíos tomaban la ruta que estaba cerca del mar o cruzaban el río Jordán hacia el este, pasando por Perea, y entonces bordeaban hasta llegar al norte, donde volvían a cruzar el río para entrar en Galilea. Y ese era un camino muy largo, pero evitaban pasar lo más posible por poblados de Samaria. Pero Jesús tomó otra ruta. ¿Por qué? Porque a Jesús no le causaba ningún conflicto tratar con los samaritanos. Él tenía abierto el corazón a cualquier persona sin importar su origen étnico o nacionalidad. Entonces tomó el camino más corto, el más recto, el que uno no pensaría que tomaría un judío. Entonces el Señor y sus discípulos llegaron a una ciudad que se llamaba Sicar, que significa ebrio o mentiroso. Y el Evangelio de Juan pues nos proporciona ahí un dato que había un pozo llamado el Pozo de Jacob. Que entonces este era un lugar histórico y que algunos ubican en la actual aldea de Ascar y otros porque ahí estaba una heredad que Jacobo dio a su hijo José, que se menciona en Génesis 48:22, y otros la ubican o tratan de ver ahí, identificarla con el poblado de Siquem, pero pues Siquem fue destruido, entonces no concuerda tanto. Pero en fin, ahí lo importante es que el Señor se sentó junto al pozo y porque estaba cansado. Entonces escribe Juan en su evangelio que era como la hora sexta, es decir, el mediodía. Y entonces los discípulos se fueron a comprar comida, y en ese momento llegó una mujer samaritana a sacar agua del pozo. Era una hora inusual para sacar agua, porque generalmente la sacaban en la mañana o más tarde cuando pegaba menos el sol, o hacía menos calor, pero la mujer tenía una razón para ir a una hora en que no se encontraba mucha gente ahí cerca del pozo. Y después descubriremos por qué evitaba el contacto digamos, con otras mujeres. Y eso se debería a su situación, pues, digamos, sentimental o marital. Entonces, lo primero que pasó fue que la mujer samaritana mostró sorpresa cuando Jesús le pidió agua. ¿Por qué? Porque un judío, pues, generalmente no trataba con un samaritano, lo evitaba lo más posible. Entonces, por eso fue la sorpresa de la samaritana cuando le pregunta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque pues los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Y pues la mujer supo que Jesús era judío, pues por su dialecto y por la vestimenta. Pero pues sorprendentemente Jesús le dirigió la palabra, entonces eso le causó una gran sorpresa a esta mujer. Pero Jesús pues no tenía distinciones en cuanto a origen, nacionalidad o condición, incluso género. Es decir, él tuvo compasión tanto para judíos como gentiles. Para él no hacía acepción de personas. Y pues así debemos ser nosotros también como cristianos. Cuando nos acercamos a una persona, debemos acercarnos sin prejuicios para compartir a Cristo a otras personas. Lo primero que debemos hacer es quitarnos los prejuicios y comprender que nosotros también fuimos una vez pecadores y alguien se nos acercó a nosotros y nos habló de Cristo. Entonces esa misma actitud de amor, de compasión, de humildad que tuvo Jesús al acercarse a la mujer samaritana, pese a
pues todo el bagaje cultural y de prejuicios que había en esa época, pues él no tuvo ningún inconveniente en hablarle. Entonces vemos en Juan 4:10 que respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, pues aquí habla Jesús del don de Dios y el agua viva. Es decir, parte de dos situaciones como materiales o físicas que son la sed y el agua, que son elementos, digamos, físicos, pero él les da digamos, una comunicación, un simbolismo espiritual. Entonces el don de Dios, pues es el regalo de Dios al mundo, pues Jesucristo, porque pues Dios movido a misericordia por el mundo perdido, pues ofreció gratuitamente a Jesucristo para gracia, justicia y perdón de los pecadores. Y a diferencia del pozo de Jacob, que era, pues digamos, un pozo con agua estancada que llegaba de la lluvia, pues el agua viva, que era en esa época el agua de manantial que brotaba fresca y constantemente, pues digamos que era digamos, la interpretación literal que podría haberle dado a la mujer samaritana. Pero aquí a lo que se refería Jesús era otro tipo de agua. Hablaba de un tipo de agua que saciaba la sed del alma, que purificaba, un agua que brotaba pues de la fuente, pero de Dios. Es decir, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él perdona nuestros pecados por gracia y nos da la vida eterna. Entonces recibimos el Espíritu Santo. Y aquí en Juan 7, los versículos 37 al 39, pues nos puede dar una idea de esto. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, aquí está dando, después veremos una explicación de a qué se refería con el agua viva. Pero también hay antecedentes que vemos en el Antiguo Testamento, como en Jeremías 2:13, que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Y en Salmos 36:8 dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Y también, bueno, todo el capítulo de Ezequiel 47 habla sobre las aguas que purifican y dan salud, pero en un contexto, pues, una interpretación espiritual. Pero la mujer samaritana, pues no entendió, es decir, ella pensaba, pues, qué tipo de agua y qué tipo de me está hablando y por qué me dice que yo le pediría si él no puede sacar el agua. Me está pidiendo a mí que le ayude porque él pues no tiene los implementos para poder sacar el agua del pozo. Entonces le respondió la mujer en Juan capítulo 4 versículos 11 y 12. Si quiere el hermano Roberto leer esos dos versículos, Juan 4 versículos 11 y 12. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Así es, gracias, hermano. Entonces, la mujer estaba pensando, digamos, tenía un pensamiento a nivel literal, a nivel terrenal. Ella pensaba en el agua física. Decía, bueno, ¿por qué me dice que si no tiene con qué sacar el agua y el pozo es profundo, pues cómo me va a dar el agua viva? Es decir, ¿acaso con la persona Jesús con que está hablando es mayor que el padre Jacob? Es decir, tiene mayor importancia y Jacob pues fue el que les había dado
a los samaritanos este pozo del que habían bebido no solo generaciones de samaritanos, sino también pues sus hijos y sus ganados, en fin. Pero Jesús pensaba, trataba de explicarle otra cosa muy, muy diferente a sus necesidades físicas. Pero para que ella comprendiera, debía partir, digamos, de lo material a lo espiritual. Entonces le responde, parte de, digamos, de lo conocido, le responde en Juan 4:13, dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Y entonces parte a lo desconocido, es decir, en Juan 4:14 dice, mas el que bebiera el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Entonces, ya no le estaba hablando de un agua que saciara su sed, es decir, su necesidad física, sino de un agua espiritual que dice que de una fuente que salte para vida eterna. Entonces, la sed o la necesidad que tenía la mujer, pues no era una necesidad física de sed, sino su necesidad real, y eso lo comprendía el Señor Jesucristo, era su necesidad de tener vida eterna. Y esa es la necesidad que tienen, pues, todas las personas que no han tenido un encuentro con Jesucristo. Y eso es lo que debemos de tener nosotros, pues, también ser conscientes de que, pues, nosotros somos los que podemos dar como cristianos el mensaje del Señor Jesucristo para que esas personas también puedan beber de esa fuente de agua viva, que es la que les podrá dar la vida eterna por gracia de nuestro Señor Jesucristo, no por alguna obra o algo que tengan ellos que hacer, sino por gracia. Y para eso, pues, es necesario tener fe. Y aquí, pues, Jesús se muestra, pues, muy superior a Jacob y a cualquier otro hombre, porque nadie es capaz de dar lo que Jesucristo puede dar, es decir, la vida eterna. Entonces, ya la mujer empezó a comprender, la mujer samaritana, de qué se trataba. Entonces comprendió de la importancia y del valor que tenía esa agua de la que hablaba Jesucristo. Por eso en Juan 4:15 le responde, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Todavía no comprendía enteramente, pero sí comprendía de la importancia de esa agua que hablaba el Señor, pero el Señor le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Eso le dice en Juan 4:6. Y entonces la mujer pues le dijo, pues no tengo marido. Y el Señor le responde, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, tú has dicho con verdad. Entonces uno podría pensar, ¿por qué cuando la mujer le dice que le dé del agua viva, le responde Jesús que llamara a su marido? Es decir, ¿por qué necesidad tenía de que viniera el marido? Pero aquí lo que trata de dar a entender Jesús o hacerle ver a la mujer es que para que tenga esa agua esa agua viva, es decir, para que pueda tener esa vida eterna, primero debe estar consciente de su naturaleza pecaminosa. Por eso es lo que le hace referencia al marido. Por eso le dice, pues trae a tu marido. Es decir, le da a entender, pues tienes que ponerte a cuentas con Dios por tu pecado. Y así es lo mismo que ha pasado, pues nos pasó a nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Tuvimos primero que ponernos a cuentas con nuestra naturaleza pecaminosa. Y cada quien pues tiene sus pecados y debe comprender que para poder llegar a Cristo primero tenía que ser perdonado por esos pecados y tenía que expresar y sacar a luz esos pecados. De lo contrario, pues no podía haber un perdón si no había pecado. Y por eso es que Jesucristo pues le dice, bueno, tú tienes esa necesidad del agua viva, de la vida eterna, pero antes tienes que ponerte a cuenta con Dios por tus pecados. Entonces, el Señor pues le revela su situación, que había quebrantado pues el diseño que Dios había dado para el matrimonio y ya había tenido hasta 5 maridos, 5 relaciones, digamos, sentimentales o maritales, es decir, había vivido con 5 hombres y había pues quebrantado pues la ley de Dios.
y el pecado pues le había traído pues una vida vacía y le había provocado el rechazo social al grado de que tenía que ir a traer el agua a una hora en que no hubiera gente para que las otras mujeres pues no la agredieran ni hablaran mal de ella. Entonces ella se veía como una persona pues socialmente rechazada por su misma naturaleza. Entonces de eso le iba a liberar el Señor Jesucristo de su pecado para que ahora pues fuera una mujer pues llena de vida y tuviera una vida pues con propósito. Entonces, a continuación vemos, vamos a ver algunos temas que se van a tratar, que son el lugar de la adoración, quiénes son los verdaderos adoradores, la naturaleza de Dios, la venida del Mesías, que es Cristo, y la revelación de la mujer cuando ella ya comprende con quién está hablando. Primero, veamos Juan 4:19. Si quiere, la hermana Consuelo, si quiere leer Juan 4, capítulo 4, versículo 19. 4:19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Así es. Entonces, la mujer comprendió que pensó que, bueno, el Señor es profeta, ¿por qué? Porque cómo supo de su situación, si no la conocía. Pero Jesús, pues, era más que un profeta. Y lo vemos en Deuteronomio 18, dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Y vemos también en Lucas 11:72, dice, los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenaron, porque a la predicación de Jonás se repitieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, Jesús era aún más que un profeta. Pero la mujer, conforme iba aprendiendo, se iba acercando un poco más a la comprensión de quién era Jesús, pero todavía le faltaba. Entonces, como Jesús le dio a conocer su naturaleza pecaminosa, entonces la mujer trató de defenderse desviando la conversación a otro sentido. Entonces, como se fue como, digamos, como por la tangente. Entonces en Juan 4:20 le dice, nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Por qué? Porque los samaritanos adoraban en el monte Gerizim y los judíos en Jerusalén. Entonces le dice, a ver, ¿en dónde debemos de adorar? Entonces Jesús pues le responde en Juan 4:21 y 22. Si quiere el hermano, va a saludar, Roberto, para leer esos dos versículos. Juan capítulo 4, versículos 21 y 22. Sí, hermano. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Así es. Entonces le da a entender Jesús, bueno, lo importante no es si es en Gerizim o es en Jerusalén, porque va a llegar un momento en que no van a poder adorar ni en una ni en otra parte. Y se refería después pues, lo que vendría cuando los romanos pues, destruyeron prácticamente toda esa región y los mandaron a la dispersión. Entonces dice, porque vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué? Porque su comprensión del Antiguo Testamento está muy, digamos, distorsionada por la influencia pagana. Y nosotros adoramos lo que sabemos, dice, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, no es que ella no pudiera tener la salvación, sino que el Mesías vendría de los judíos, pero vendría no solo para los judíos, sino para todos. Por eso Jesucristo hablaba con ella. Y entonces le da a entender, bueno, ¿quiénes son los verdaderos adoradores? Y en Juan 4:23, que es el versículo que sigue, si quiere la hermana Mari Rodríguez, ¿me puede leer Juan 4:23?
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así es. Entonces Jesucristo le dice, viene la hora en que los verdaderos adoradores, es decir, los verdaderos creyentes adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice, porque tales adoradores, pues Dios busca que le adoren. Es decir, lo importante es que le adoren en espíritu y en verdad. Y no era tanto el lugar donde lo adoraran. Entonces le da a entender, bueno, no te desvíes a mujer samaritana. Lo importante es que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y entonces le da una explicación de esto que vemos en Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y entonces aquí nos refiere después, pues otra cuestión que era muy importante, dice, y que le vendría a declarar, ¿y cuándo vendrá ese Mesías? Y que cuándo nos declarará esas cosas, le preguntaba la samaritana, quien ya comenzaba a comprender pues el sentido de las palabras de Jesús. Y entonces es cuando Jesús se revela y ya finalmente le dije en Juan 4:26, yo soy el que habla contigo. Pues claro, para que la mujer pudiera comprender todo esto, pues tuvo que pasar todo ese proceso en el que Jesús le iba explicando paso a paso, con mucha paciencia, su situación, y de modo de que al final ella pudiera comprender con quién estaba tratando. Entonces, cuando regresan, ya, digamos, los discípulos que habían ido a comprar alimentos, regresan, pues lo primero que ven es que se maravillan porque Jesucristo estaba hablando con la mujer samaritana. Y la mujer, pues, le dejó el cántaro, es decir, ya no le importaba el agua física. ¿Por qué? Porque pues ya había probado, o sea, ya conocía el agua viva. Entonces le deja el agua que le había, que a Jesucristo también, pues le da, digamos, le da el agua que a Jesucristo como para que saciara su sed, pero el agua que ella realmente tenía necesidad, pues ya la había recibido. Por eso, pues no tiene ningún inconveniente de dejar el cántaro con Jesucristo. Y se va a la ciudad y le dice le dijo a los hombres, es decir, a sus paisanos, dice en Juan 4:29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Es decir, ahí ya vemos que ella, como sucede cuando nosotros compartimos a Cristo y las personas lo aceptan como su Señor y Salvador, pues después viene la necesidad de compartírselo a su vez a otras personas. Y eso fue lo que hizo la mujer samaritana. Y lo primero que hizo fue compartir de su experiencia. Entonces, por eso le dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y dice, ¿no será este Cristo? ¿No será este el Mesías? Entonces, como que trata de que las personas vayan y tengan también un encuentro personal con Jesucristo. Pero mientras esto sucedía, pues Jesucristo tuvo una plática con sus discípulos. Entonces vemos, eso lo vamos a ver en Juan capítulo 4, versículos 31 al 38. Entonces, así como Jesús había hablado de aspectos de necesidades físicas como la sed, ahora iba a ilustrar otras necesidades profundas, pero con la comida, con el hambre. Y entonces Jesús le dice en Juan 4:23 a sus discípulos, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, aquí pues los discípulos pues se extrañan, han de haber dicho pues ¿cuándo comió? ¿Quién le trajo la comida si nosotros habíamos ido a darle de comer, verdad? Entonces Jesucristo les explica acerca de esto. Si vemos, hermano Marco Rincón, si nos puede leer Juan, capítulo 4, los versículos 35 al 36.
4, 35 y 36 dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Y aquí les explica a Jesús, bueno, cuál era la comida que tenía que comer, que ellos no sabían, pues les los ilustra a través de algo que ellos conocían, que eran como las labores del campo, ya que entre la siembra y la siega pasaba un periodo pues como de 4 meses. Entonces les dice Jesús, bueno, el periodo de la siega ya está listo el campo para la siega. Y aunque ellos no cosecharon, pueden recoger con gozo pues el fruto de la labor de siembra del Maestro Jesús. Entonces, dice él digamos que Jesús ya había hecho la labor de siembra cuando habló con la mujer samaritana, y ahora ellos deberían de cosechar, digamos, ese fruto. Entonces eso lo vemos en como leímos de Juan 37 al 38, dice, porque en esto es verdaderamente el dicho, uno es el que siembra, otro es el que ciega, y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. Y así es el trabajo que tenemos en la iglesia, hermanos. No competimos, sino que colaboramos unidos en la obra del Señor, cada uno con sus talentos y con sus dones. Unos siembran, es decir, comparten la palabra de Dios, comparten a Jesucristo con otras personas y hablan de Jesucristo y de las buenas nuevas de salvación. Y otros riegan con su testimonio, y otros ciegan o cosechan, impartiendo pues discipulado, y todos se gozan en Cristo por la obra. Y así debe de ser. Como somos un cuerpo, pues todos actuamos en coordinación, en conjunto. Y aquí es la forma en que les estaba ilustrando Jesucristo. Dice, pues yo ya cegué, ustedes cosecharán, pero todos trabajamos en conjunto. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió con la samaritana? Y aquí lo vemos en Juan capítulo 4, de los versículos 39 al 42. A ver, hermana Araceli, si gusta leer. Sí, Es Juan capítulo 4, versículos del 39 al 42. dice así. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Los que creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y aquí podemos ver el poderoso testimonio que dio la mujer a las personas que la conocían. ¿Y por qué le creyeron los samaritanos si la mujer pues, tenía el antecedente pues, de ser una mujer, digamos, pecaminosa o no tener un buen testimonio? ¿Por qué le creerían de lo que había tenido con Jesús? ¿Por qué? Porque vieron un cambio en ella. Ya no era la misma. Entonces, al ver ese cambio en ella y al ver la forma en que ella se expresaba y la forma en que hablaba y lo que le había dicho Jesucristo, pues entonces, pues los samaritanos de esa ciudad, pues entendieron y comprendieron y creyeron. Y entonces, pues fueron a ver con sus propios ojos ellos también, pues de qué se trataba. O sea, les dio la curiosidad y dice, pues no nos vamos a quedar con esta versión de oída, sino que vamos a ver, a conocer a ese hombre del que habla con tanta pasión esta mujer. Y entonces fueron
y lo conocieron y le rogaron pues ahí que se quedara incluso 2 días. Y creyeron muchos por la palabra. Y decían a la mujer, pues ya no creemos solamente por lo que tú nos dijiste, sino que nosotros también le hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya ellos reconocían pues también la verdadera naturaleza de Jesucristo y pues ellos también pudieron recibir esta agua viva que Jesucristo ofrecía. Y vemos pues que cómo fue esta transformación de una mujer que al principio pues era despreciada y que tenía que recoger agua del pozo en una hora en que pues no tuviera contacto con otras personas y cómo fue rescatada y transformada, y no solo ella, sino a través de su testimonio, cuántas personas más fueron y pudieron conocer a Jesucristo. Y vemos que después, años después, incluso este testimonio tendría un poder aún mayor, porque vemos, por ejemplo, que Felipe siguió recogiendo pues este fruto que se había sembrado, y vemos en Hechos 8, capítulo 8, versículos 5 y 8, en que Felipe va a hablar a los samaritanos y también pues tiene pues abundantes conversiones. ¿Por qué? Porque ya había sido sembrada ahí también la semilla. Entonces vemos que lo importante que es el testimonio de las personas, y lo importante que es comenzar con uno, y ese uno puede ir extendiéndose, multiplicándose hasta abarcar pues una gran cantidad de personas. A veces pensamos nosotros que la conversión de una persona importante o muy famosa va a ayudar a que muchas personas o miles o incluso millones se puedan llegar a los pies de Jesucristo. Pero aquí la historia de la samaritana nos dice que no, que lo importante es el testimonio de la persona, sin importar su origen étnico, sin importar los pecados que tenga, sin importar los prejuicios que nosotros podamos tener con esa persona. Es decir, vemos el poder que tiene el testimonio de conversión de una sola persona y cómo se puede multiplicar en una gran cantidad de personas, y cómo de ahí puede surgir pues una misión, una iglesia y toda una ciudad, una población incluso, partiendo de una sola persona que vaya y hable de su experiencia con Cristo a otras personas. Pero nosotros también debemos ser conscientes que podemos ser esa persona. Es decir, nosotros que hemos tenido un encuentro con Cristo igual que la samaritana, que hemos conocido la naturaleza de Cristo, que también como los samaritanos podemos decir, pues yo conozco que verdaderamente Jesucristo es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, nosotros también podemos dar ese testimonio, y ese testimonio también puede ser poderoso para que muchas personas puedan llegar a los pies de Jesucristo. Hasta aquí alguna, antes de las aplicaciones, hermanos, ¿algún comentario, alguna duda? Hermano, yo creo que podemos aprender una lección muy importante, que el Evangelio de Jesucristo es para todos, para toda persona, sin importar su nacionalidad o sin importar su condición social o económica, como sea. Para cualquier persona es el mensaje de Jesucristo. Y es lo que debemos de aprender como cristianos, ¿verdad? No hacer excepciones, sino dar el mensaje, el testimonio a la persona, quien quiera que sea, ¿verdad? Y yo creo que es una enseñanza muy importante para nosotros como cristianos hoy en día. Así es, hermano. Y no ser selectivos a veces cuando compartimos el mensaje, hacernos igual prejuicios, como tenían prejuicios contra los samaritanos. A veces nosotros también tenemos prejuicios y decimos, no le voy a compartir a esta persona porque, híjole, es muy pecadora y es maldicienta, y lo único que voy a recibir van a ser burlas. Entonces mejor le comparto a este que
se ve una buena persona y puede comprender. Y a veces nos damos bastantes sorpresas cuando vemos que la persona que nosotros pensábamos que era imposible que pudiera comprender las verdades de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio, es la persona que realmente entrega su corazón al Señor y comprende su naturaleza pecaminosa y pide perdón y es salvado por fe. Y a veces las personas que nosotros pensamos que pueden comprender más la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, pues a veces lo rechazan. Entonces, nosotros pues, debemos de compartirle tanto a unos como a otros, es decir, no hacer acepción de personas a la hora de compartir a nuestro Señor. Hermano, algo similar pasó con Rahab, ¿se acuerda? Uh-huh. Pues ella tenía una reputación muy fea y al final fue llamada heroína de la fe. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo cambió la reputación de ella totalmente. Y eso, como usted dice, ¿verdad? No tenemos por qué hacer acepción de personas porque nosotros no sabemos cuál sea el plan de Dios. Y la persona puede ser la peor pecadora que pueda haber, el Señor lo puede cambiar y levantar esa reputación para la gloria de Dios. Cierto. Hermano Armando, a mí me gusta la forma en que el Señor Jesús explica la adoración, que la adoración puede ser en cualquier lugar y en cualquier momento, pero que sea una adoración genuina, ¿verdad? Genuina y verdadera, que salga del corazón y que Él es mayor que cualquier templo y que cualquier lugar, que Él se encuentra en cualquier lugar y lo podemos adorar en todo lugar en donde estemos. Me gusta esa parte, hermano. Así es, hermano. Hermanos, en la iglesia Getsemaní de Guadalajara, y había un hombre, pues, en muy malas condiciones, pidiendo ahí caridad, ahí estaba sentado afuera del templo. Y uno de los diáconos, al estarlo viendo que constantemente estaba ahí los domingos, lo invitó si había desayunado y él dijo que no. Le dio desayunar y le dijo, bueno, ¿quiere usted tomar un baño, ropa limpia? Y aceptó. Y después le dijo, bueno, ¿quiere estar en el culto dominical? Y dijo que sí. Y este hombre aceptó al Señor. Y cuando yo le conozco, él era uno de los misioneros de la iglesia. Entonces, nuevamente ahí, hermanos, nosotros tenemos que hacer el trabajo para honrar al Señor a través de esas vidas transformadas totalmente. Y esos son los testimonios poderosos que vemos y Sí, que Señor. sirven para que otras personas puedan conocer a Jesucristo. Entonces, vemos aquí las aplicaciones y el Señor Jesucristo cambió su lugar de ministerio y pasó de Judea a Galilea, es decir, dejando atrás a los fariseos que lo vigilaban como a Juan el Bautista, que después fue aprendido. Entonces vemos que Jesucristo no se queda en un solo lugar, sino que Él también se mueve y va hacia otras personas, digamos que sale de su zona que podríamos llamarle de confort o protegida, y Él toma un camino que no es el camino que toma la mayoría de las personas, es decir, Él toma un camino que es sin prejuicios. Él no tenía ningún inconveniente en tomar el camino corto. ¿Por qué? Y directo. ¿Por qué? Porque él no tenía ningún prejuicio ni hacía acepción de personas. Entonces podía pasar tranquilamente por Galilea aún. Y cuando había un conflicto entre judíos y samaritanos, entonces podía pasar por Samaria para llegar a Galilea.
Y entonces vemos que allí en el pozo de la ciudad de Sicar, pues tuvo la conversión de la mujer, la cual creyó y dio testimonio a su vez a los hombres de la ciudad acerca de Jesucristo. Y eso es pues lo que estamos llamados a hacer todos los cristianos, dar testimonio de nuestra conversión. Es decir, podemos estudiar la palabra de Dios, podemos prepararnos para compartir, pero todos, tanto los que acaban de recibir al Señor como los que llevan muchos años, están capacitados para dar su propio testimonio, para platicar qué fue lo que ocurrió cuando tuvieron un encuentro con Jesucristo. Y ese testimonio puede ser poderoso para que otras personas conozcan de nuestro Señor. Y eso fue lo que hizo la mujer samaritana, y eso fue lo que llevó a los hombres de la ciudad a tener un encuentro a su vez con Jesucristo, para decirle después, pues de oídas lo conocíamos, pero ahora ya lo conocemos pues por nuestros propios oídos y por nuestra propia vista. Y ya podemos experimentar lo que se siente pues tener un encuentro con Jesucristo, y ya sabemos quién es Él, el Salvador del mundo. Entonces la cuarta aplicación es, bueno, los samaritanos creyeron y le pidieron al Señor que se quedara con ellos. El Señor accedió y se quedó con ellos. Y así, pues una vez que alguien ha sido transformado por Jesucristo, ya es un encuentro y se queda Jesucristo por siempre. Ya somos de Él. Es decir, ya nos toma de su mano y ya nunca nos suelta. Entonces, esa es la seguridad que tenemos de la salvación. ¿Algún comentario?